En este video pretendo explicar la aplicación del teorema de Tales de Mileto con dos ejercicios sencillos. El primer ejercicio, como se dice, pretendemos calcular el valor de la variable x en el triángulo ADE. Aquí vamos a ver el triángulo ADE y pretendemos encontrar lo que es el segmento BD que está expresado con la variable x. El teorema fundamental, en este caso de Tales de Mileto, nos dice que si una recta interseca a dos de sus lados, por ejemplo el lado de arriba con el lado de abajo, y esa recta que interseca dichos lados es paralela a un tercer lado, entonces se dice que los cortes que se generan van a ser proporcionales entre sí. Dicho esto, procedo a la resolución. Yo puedo considerar el segmento AB, que tiene un valor en este caso de 10, y va a ser directamente proporcional al segmento que está expresado con el valor de 8. De una manera similar, el segmento BD que está expresado con la variable x va a ser directamente proporcional con el segmento CE que tiene un valor de 2. Bueno, tenemos una ecuación en donde se va a encontrar la variable x. Y de una manera muy sencilla sabemos que si un 2 se encuentra dividiendo en una ecuación, pasa al otro lado simplemente multiplicando. Por lo que nos quedará 10 por 2. Y de manera similar, este 8 que se encuentra dividiendo en la ecuación, pasa al otro lado multiplicando, en este caso a la variable x. En álgebra se nos enseña que 8 por x, simple y sencillamente, son 8x. Si llevamos a efecto la multiplicación de 2 por 10, sabemos que 2 por 10 es un valor de 20. Y ese 20 pues va a ser igual a 8x que ya tenemos al lado derecho de la ecuación. Sabemos también que si tenemos un factor multiplicando a una variable, ese factor va a pasar al lado contrario simplemente dividiendo a todo lo que tengamos al lado izquierdo. En este caso es únicamente el valor de 20. Vean cómo va a quedar dividido entre el número 8. Y por supuesto que esa división habrá de determinar en nosotros la resolución que pretendemos. Bien, aquí tengo a un ladito mi calculadora para hacer la división de 20 entre 8. Y vemos que 20 entre 8 nos da una cantidad de 2.5. Entonces aquí la solución de este problema es 2.5. Solo nos resta observar las unidades de medida con las cuales estamos trabajando. En este caso utilizamos lo que son pulgadas y por lo tanto nuestra respuesta quedará manifiesta precisamente en pulgadas. Cuando se aplica este principio, nosotros podemos llevar a efecto una comprobación de forma gráfica para ver la efectividad de este principio o de este teorema. Yo, por ejemplo, lo realicé a escala. Aquí en el segmento de AC tengo en realidad 8 centímetros. En el segmento CE en realidad tengo 2 centímetros. Y en el AB, por lógica, pues será de 10 centímetros esa distancia. Esto que me indica que realmente el segmento BD debe tener un valor de 2.5 centímetros. Y aquí los voy a tratar de verificar. Observen ustedes
como el valor aproximado en realidad es de 2.5 centímetros. Bien, si alguno de ustedes se llega a preguntar, bueno, ¿y qué ocurre si este ángulo A no queda realmente bien delimitado? Es decir, ¿qué tal si fuese más grande o más pequeño al que se nos proporciona? Pues en este caso no importa, porque miren, me di a la tarea de construir un triángulo aquí en la parte inferior, pues prácticamente con las mismas características. Miren, el segmento AC, que tiene un valor de 8 centímetros, el CE, que tiene un valor de 2 centímetros, el AB, el segmento AB, que tiene un valor de 10 centímetros, y si recordamos, pues en este caso 2.5 fue el valor de la variable X que encontramos. Si nosotros medimos precisamente el segmento de B hasta D o de D hasta B, vamos a encontrar precisamente que es de 2.5 centímetros. Lo cual nos dice, pues, o nos habla muy bien de la efectividad de este teorema. Miren, un último ejercicio para este video. Aquí dice bien sencillo el problema número 2. Dice, obtenga el valor de la base del triángulo ADE. Aquí voy a mostrarles el triángulo, en este caso ADE. La base, pues ya sabemos, es esta de aquí. Y se tienen unos elementos conocidos. Dice, si el segmento AC vale 6 centímetros, entonces noten ustedes cómo el segmento AC vale 6 centímetros. También dice que el segmento BC tiene un valor de 7.5 centímetros. Bueno, el segmento BC, que es lo mismo que el segmento CB, tiene un valor de 7.5 centímetros. Y el otro dato es de que el segmento CE tiene un valor de 3 centímetros. Y observamos que ese segmento CE pues tiene realmente ese valor de 3 centímetros. Recordemos que lo que se nos está planteando es obtener el valor de la base del triángulo ADE. Y la base, en este caso, pues queda expresada con esta letra B minúscula. Bien, procedo a la resolución. Para trabajar con este triángulo, yo voy a utilizar, en este caso, el lado AC, que tiene un valor de 6. Entonces yo aquí voy a expresar el valor de 6. Y se dice que va a ser directamente proporcional con este lado que es la base de este triángulo pequeño y que tiene un valor de 7.5. De igual manera, voy a poder establecer ahora este lado grande, este lado AE, que en realidad es la suma del segmento AC con el segmento CE. Y si sumamos dichos valores, sabemos que 6 más 3 nos determina el valor de 9. Y por supuesto que también va a ser directamente proporcional con el valor del segmento ED o del lado que representa la base y que es la incógnita que nos están solicitando. Resolvemos nuestra ecuación como lo venimos haciendo. Sabemos que si la variable b se encuentra dividiendo en una ecuación, al otro lado simplemente va a pasar multiplicando. De manera que 6 por b es 6b. Mientras que el 7.5 que se encuentra dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado. De manera que nos va a quedar 7.5 por el factor 9. Bien, 6b lo dejamos igual, sin ninguna modificación hasta el momento. Pero el 7.5 lo voy a afectar de una buena vez por el factor 9. Entonces yo coloco 7.5 por 9 y encontramos un valor de 67.5. 67.5
es el producto de estos dos factores. 6 es un número que está afectando a la variable b y sabemos que en una ecuación lo que está multiplicando al otro lado simplemente va a pasar dividiendo. Continúo en esta parte de aquí donde b será igual a 67.5 y como lo acabo de externar va a pasar dividiendo. Entonces este 6 va a colocarse como un denominador en esta expresión. ¿Qué significa? Que si llevamos a efecto la división de 67.5 simplemente dividido entre el valor de 6, vamos a encontrar un valor de 11.25. Observemos nuestras unidades de medida y vamos a encontrar que estaba expresado inicialmente, en este caso en centímetros. De ahí que nuestra respuesta esté expresada en centímetros. Bueno, este triángulo también lo realicé a escala. Y esta escala pues está diseñada precisamente en centímetros. Lo cual significa que de E hasta D yo tengo que encontrar un valor cercano a los 11.25 centímetros. Aquí tengo mi regla para que puedan observar que sí se cumple este teorema. Ahí tenemos el valor de 11.25 aproximadamente. Bueno, entonces he diseñado unos ejercicios de reforzamiento para que apliquen las técnicas encomendadas. Miren, en el ejercicio de reforzamiento tenemos el número 1 donde se nos pide calcular el valor de la variable x. Un triangulito, noten ustedes que tiene su recta paralela a uno de sus lados para poder aplicar el principio de Tales de Mileto. Y en el número 2 se pretende encontrar la base de ese triángulo. Miren la base y también tenemos por aquí una línea que es paralela a esa base. No se les olvide que se va a verificar sus resoluciones en forma gráfica para poder corroborar la efectividad de dicho teorema que estamos viendo. Espero que les haya gustado el video y hasta pronto.